Noticias preocupantes sobre Kate Middleton llegan por parte de los expertos reales de la prensa británica. La Royal Rota está publicando una serie de noticias que habla de extrema preocupación por Kate, algo que contrasta bastante con el relato que ellos suelen llevar en este sentido, y además apuntan a que va a haber cambios en el staff, en el equipo de Kensington Palace, diciendo que William y Kate están buscando una serie de reemplazos para sus miembros más polémicos. ¿De qué va todo esto? Bueno, pues a esto todo se debe al huracán Harry esta semana, que evidentemente, como hemos dicho en anteriores vídeos, ha tenido una repercusión internacional mayoritariamente positiva, excepto por los tabloides británicos, en todo el mundo. Bueno, esta exitosa visita a Nigeria, dice la prensa internacional, que ha mostrado una conexión natural y cercana con la gente, en contraste con otros miembros de la realeza. Las comparaciones es verdad que son odiosas, pero en este sentido han dejado a la altura del betún tanto a Carlos III como a William, como al resto de la familia real británica. Vamos primero con la noticia de que, si os acordáis, informamos de que Kate Middleton había contratado un nuevo secretario personal, un chico que había trabajado, digo chico porque es jovencito, había trabajado como guardia real de la reina Isabel II, e incluso hubo mucha coña y muchos memes por redes sociales porque bueno, pues decían que era bastante guapete, esto en medio de rumores, de crisis entre el matrimonio, entre William y Kate. Bueno, pues ahora parece que quieren quieren hacer despidos en Kensington Palace y buscar a mejores opciones para, bueno, pues me imagino que en temas de comunicación y sobre todo mejorar su imagen de cara al público. Dicen que se encontraban en la búsqueda de un secretario conjunto, pero que se ha detenido es algo que se ha detenido repentinamente. Y esto está relacionado con lo que voy a contar luego, que publica la prensa británica. Al final esto suscita ciertas preguntas sobre el liderazgo del heredero, en este caso de William, y las dinámicas de poder que se dan en su propio equipo. Si fijaos, si ya existe un juego de tronos interno dentro de la familia, a lo largo de los años y sobre todo con la salida de Harry, hemos descubierto que los equipos de comunicación, los equipos de ambos palacios que tienen compiten entre ellos para ver quién se lleva un poco el gato al agua. Y aquí la estáis viendo, entre todo esto aparece el nombre de Camila. Ex empleados de William dicen que muestra ira y frustración cuando se discuten temas relacionados con Kate, lo que, bueno, en ese sentido pues parece que no va bien a la imagen pública del príncipe de Gales. Y se plantean preocupaciones sobre su manejo emocional y sobre todo su capacidad de liderazgo, en contraste, a pesar de que las comparaciones son odiosas pero inevitables en este caso, con su hermano menor, el príncipe Harry. Hasta hace pocos años las visitas reales de William y Kate ofrecían una imagen positiva y cercana al público, y parece que los que han heredado ahora eso son Meghan y Harry. Y sí existían percepciones negativas de otras figuras reales, en este caso Carlos y Camila, que si bien tienen el beneplácito de los tabloides británicos, no ocurre un poco con el resto de la sociedad de Reino Unido. Esta búsqueda de un secretario para William y Kate resalta la peculiaridad de alguien con un bajo ego como William, lo que sugiere problemas de liderazgo y dinámicas de poder dentro de su equipo. Bueno, pues este es un tema que se ha tratado bastante, ¿eh? De hecho, estas guerras internas entre los equipos de comunicación las expresa muy bien Harry en su biografía y también en la serie de Netflix que hizo
que hizo con Meghan. Sin embargo, hoy nos encontramos con varios artículos en la prensa británica que resaltan cierta preocupación por Kate Middleton, algo inédito hasta ahora, porque hemos criticado un poco la narrativa que llevaban sobre el hecho de recuperar noticias antiguas como para mantenerla viva, pero a la vez dejarla un poquito mal y elevar en este sentido a William, pero sobre todo a Carlos III y a Camila. Hoy hay noticias en las que existen preguntas debido a su ausencia prolongada y su extraño paradero, lo que ha llevado a interrogantes sobre cuál es la salud actual de Kate Middleton. A su vez, y de manera bastante rara, estos expertos reales, que a mí no me suenan los nombres, no sé si son de la Royal Rota realmente, pero el hecho de que tabloides británicos estén señalando que Camila es el escollo entre la relación de Harry y su padre Carlos III, pues llama bastante la atención. De hecho, para no salirse un poco del tiesto, dicen que Camila acusa a su marido de actuar en exceso para proteger a su hijo menor, y curiosamente lo que hemos visto toda esta semana, declaraciones de Concha Calleja aparte sobre de que sí ha habido reunión entre padre e hijo, es que prácticamente pues Harry es un poco el enemigo número uno que siempre pone a los pies de los caballos a su padre y al resto de su familia. Dicen que Camila está interfiriendo en la relación entre Harry y Carlos, pero que esto no viene de ahora, sino que viene desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes años, si miramos precisamente a esa biografía de Harry. Biografía en la que él sí se refiere con respeto a la reina Camila, tiene esa diplomacia británica, pero que al final sugiere que esta señora es un auténtico huesito en la Casa Real Británica, y que realmente pues no sabemos, creo que no existe buena relación más allá de esas apariciones públicas donde la hemos visto mantener un comportamiento educado o diplomático con el resto de miembros de su familia. Es algo desconcertante, ¿no?, que Camila se entrometa en asuntos que realmente pues no le conciernen, porque si los tabloides británicos dicen que Camila se refieren a ella como la reina y demás, para el resto del mundo es una reina, sí, pero una reina de rebote. Todos esperaríamos que la reina de Inglaterra fuese Lady Di si no hubiera fallecido en ese trágico accidente en París. En cualquier caso, parece que la figura de la madrastra es la que más genera conflictos dentro de la familia real, pero igualmente a los británicos se les mantiene un poco desinformados al respecto, y bueno, pues al final toca un poco sacar conclusiones con las informaciones que aparecen en la prensa internacional. Que apuntan efectivamente que Camilla Parker Bowles parece centrarse más en su propia posición que en los asuntos de la familia real, y que esto al final termina causando controversia y molestia. De hecho, por ahí han aparecido rumores en los que de alguna manera los nietos reales, los nietos de la familia real, no son ni los hijos de William ni los de Harry, sino los nietos de Camila, que parece que andan por Buckingham mucho más que los nietos en este sentido de Carlos III. Bueno, sobre todo a destacar aquí el problema interno que existe ahora mismo en Kensington Palace, que yo creo que siempre lo han tenido y no creo que lo vayan a dejar de tener, sobre el tema de los equipos de comunicación y la poca coordinación que existe entre las dos oficinas, la del príncipe y la del heredero, que ya en su momento Harry denunció en su libro que tenía traidores dentro de Palacio, que eran los que filtraban informaciones perniciosas a los tabloides británicos para que las retorcieran y siguieran creando mala imagen tanto a él como a Meghan. Una especie de normalización de discursos que rozaban la xenofobia en el caso de Meghan Markle, y que aunque parece que se han suavizado, porque yo esperaba aquí cosas más salvajes con ese viaje a Nigeria, realmente siguen ocupándose de detalles totalmente absurdos que no dejan muy bien a los duques
los duques de Sussex. Y dentro de esta narrativa que llevan este tipo de prensa, lo curioso es que ahora se empiezan a plantear interrogantes y resalten que existe una preocupación real por Kate Middleton, en la que apunten a su paradero, en la que apunten a su relación con William y también a cómo se encuentra actualmente y cómo está de salud. Es algo que me llama la atención poderosamente. Al final este viaje de Harry, bueno, pues sin quererlo, ha agitado un poco la coctelera de los problemas que vienen subyaciendo desde que en enero Kate Middleton y Carlos III conociéramos esas malas noticias sobre su salud. Seguiremos informando un poco de esto, pero curioso el bandazo repentino que ha pegado la prensa británica. A lo mejor hay intereses de por medio, pero creo que eso ya lo analizaremos en próximos vídeos. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyar al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.